En esta ocasión nos acompaña el doctor Jesús Alejandro Torres. El doctor Alejandro Torres se dedica al estudio de la física de instrumentos musicales de cuerda, particularmente la guitarra y el violín. Sobre este tema realizó su tesis de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Querétaro y también sus estudios de maestría y doctorado y un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas de sus investigaciones han sido publicadas en las revistas con el factor de impacto más alto de la rama de acústica, así como en revistas indizadas sobre enseñanza de la física. Actualmente es profesor titular A de tiempo completo en la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes y es parte del Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Les agradezco a todos su presencia y bueno, decirles que para mí es un gusto estar aquí ante ustedes, nuevamente ante un público científico, ¿no? Que no es exactamente el grueso de mi público cuando estoy hablando de esto, ¿no? Ahora, como ya me hicieron el favor de leer la introducción, estoy en una situación muy extraña en donde estamos aplicando conocimientos de física e ingeniería en un área completamente artística, ¿no? Y pues depende del enfoque de cada persona, esto es deseable o indeseable, ¿no? Pero generalmente los artistas tienen una visión acerca de lo que es la ciencia entrando en el arte y los científicos tienen otra visión acerca de lo que es el arte entrando en la ciencia, ¿no? Pero bueno, lo mejor será empezar de una vez y el día de hoy les vengo a platicar sobre este tema de mediciones y percepciones acerca del sonido de un violín. Muy bien, hablemos un poco de esto de la ciencia aplicada en el violín. No sé si parezca raro o no, pero resulta que el violín es el instrumento musical más investigado de todos y por mucho, ¿no? Las primeras investigaciones ya con violines así agarrados para medir, pues habrá sido como 1820, una cosa así, por Félix Savart. Pues hay un francés que era médico y que le gustaba la física. Después se murió el profesor de física que daba clases en una universidad, luego le dieron la plaza de física y terminó todos sus últimos días dando esa clase de física y resulta que le gustaba experimentar mucho con instrumentos musicales. Uno de estos fue el violín, hizo algunas cosas medio raras, así, proponía como instrumentos nuevos y cosas así. Pero noten que el violín fue creado más o menos a la par de la ciencia, o sea, Newton y Stradivarius, que es un laudero, uno que construye violines de los famosos, ¿no? Newton y Strad eran más o menos contemporáneos, entonces, pues no hay duda de que había cero conocimiento científico aplicado al violín en ese entonces cuando se estaba creando, pero bueno, esto fue hace, no sé, 300 años, y bueno, si nos seguimos año por año, pues nunca vamos a acabar, ¿no? 1820 Savart, después Helmholtz, ese seguro, todos han oído ese apellido, ¿no? Las ecuaciones de Helmholtz y eso. Bueno, pues una de las cosas que hacía era estudios sobre acústica, particularmente el violín. Resulta que cuando uno toca, cuando uno pulsa una cuerda, pues ese de hecho es un ejercicio común en vibraciones mecánicas, ¿no? Donde uno le pega y cómo se crea el movimiento y cómo se combinan los armónicos. Bueno, el violín es distinto. El violín hay que frotarle con un arco y el movimiento que se genera en la cuerda es completamente distinto al de una cuerda pulsada. Es tan distinto que es bastante difícil de explicar. De hecho, Helmholtz, por ahí de 1890, no lo explicó. Él creó una cosa medio rara, una cosa como un microscopio de vibraciones, una cosa rarísima. El punto es que con deducciones y con observaciones
más o menos supo cómo daba vueltas la cuerda cuando el arco lo frotaba, ¿no? Después alguien que seguro conocen, los de espectroscopía, es Raman, ¿no? Famosísimo efecto Raman. Sí, hay aquí de óptica y que se conocen de espectroscopía, ¿no? Pues, seguro que sí. Bueno, pues Raman, antes de que ganara su premio Nobel justamente por la espectroscopía y su efecto Raman, 1930, se dedicaba justamente a acústica del violín. Y Raman fue el que le empezó a poner formalidad ya al movimiento, particularmente al movimiento de la cuerda cuando se está frotando, y así nos podríamos ir, ¿no? Bueno, digo, Einstein tocaba el violín, realmente él no desarrollaba cosas específicamente aplicadas al violín, pero tocaba el violín. La verdad es que ignoro si era bueno, ¿no? ¿Sí era bueno? Bueno, ellas son las alumnas de la escuela. Les hablamos un poco de la escuela. La escuela de laudería pues está aquí en Querétaro, en Avenida Hidalgo. Es la única escuela en Latinoamérica donde será laudería a nivel profesional, salen ellas con licenciatura. Y bueno, tiene 26 años, va a cumplir la escuela, no tiene mucho. Pues, ¿cómo les podemos decir? Pues que hay poquitos alumnos, sabemos, hay como unos 20 alumnos en toda la matrícula, y se está por construir una nueva escuela en el paseo de las universidades, donde todavía es cerro y está en la calle así, muy bonita. Ahí ya se está planeando para 2015, ya está el terreno, bueno, es un cuento largo todavía. Pero siguiendo con un poco de la ciencia aplicada al violín, pues esto será que, no sé, 1940, una cosa así. Bueno, pues así nos podemos seguir. Hay cientos y cientos de trabajos formales donde se estudia el violín como si fuera cualquier otra cosa, ¿no? Como si fuera, no sé, como cualquier otra estructura vibrante, ¿no? Como cualquier otra estructura radiante. O sea, el violín es una más de ellas, hasta cierto punto, porque en la historia del violín y en el funcionamiento del violín está indudablemente metido un factor subjetivo, que no digamos que complica las cosas, pero las hace muy difícil que podamos llegar a datos concretos, ¿no? A diferencia de pues, cuando ya funciona, no sé, un puente o algo así, cuando funciona ya funciona, ¿no? Y aquí no necesariamente eso es cierto, o de hecho de eso se trata esta plática, ¿no? De un poco de aportar hacia qué tanto tenemos que saber para apreciar un violín. Y bueno, acá arriba hay un gringo que está midiendo uno de estos violines de Strad. O sea, ya imagínense, ya avanzamos 300 años. Este violín que está aquí es un violín de los famosos, de los caros, un buen violín. Yo por ahí escuché una entrevista donde más cuentos, ¿no? Hay ricachones, así muy ricachones, que ya no hayan que invertir su dinero, qué tan ricos que son. Bueno, muchos se dedican a comprar violines, entonces andan buscando a ver dónde hay violines caros, luego los compran y un poco para mostrar su poder ante el mundo, andan buscando los mejores músicos. Eso genera que los músicos no tengan acceso a violines porque cuestan muy caros y solo lo compran los ricos, pero los ricos no tienen la virtud para tocar, pero tienen un montón de violines, entonces van los mejores músicos del mundo a buscar los mejores violines del mundo a la casa de los ricos, ¿no? Digo, muchas cosas que suceden, ¿no? He llegado a ver, pues les digo, en reportajes que hay violines que cuestan 20 millones de libras esterlinas, o sea, es como el doble en dólares, o sea, 40 millones de dólares un solo violín. Bueno, digamos que este es uno de esos, ¿no? Uno de los top world, y ese día que se midió esto se juntaron muchas cosas, de puros seguros, para medir estos violines, fueron 2 millones de dólares de puro seguro nada más. Estos aparatos, pues, quizás los conozcas, son vibrómetros láser tridimensionales, pues esos andan como en $500,000 de pesos cada uno de estos. $500,000, no, más. 1.200.000. Sí. Esto no me equivoqué. Este anda como en 3 millones, pero son 3 para que sea tridimensional el asunto. Este lo presta,
En fin, es un cuento largo. Lo que trato de decirles es que está súper estudiado el violín, que fue lo que les dije en un principio, ¿no? Bueno, pues aquí hay un simple ejemplo de una revista como las que todos conocemos, donde se está estudiando la calidad de 25 violines y pues, tiene su atlas, su introducción, su revista JCR, todo eso, como cualquier otra parte de la ciencia. Y bien, aquí hay un pequeño esquema de cómo podemos interpretar la interacción entre el violín y el mundo, digamos, donde está un cerebro de músico. Aquí quizá falta una S de brains, o brains, como se diga. Entonces, el músico manda una señal a sus manos, las manos hacen frotar la cuerda, y la cuerda empieza a interaccionar con el cuerpo del violín. Pero luego el violín empieza a interaccionar con el cuerpo de la cuerda, se hace aquí una interacción muy bonita. Después el violín irradia sonido, llega al auditorio, y en el auditorio se pasa a la oreja derecha y a la oreja izquierda de los fulanos, y su cerebro lo interpreta como sonido. Bueno, cada parte, por cierto, si alguien tiene algún comentario o alguna duda, por favor, en el instante que sea, pueden interrumpirme, o al final, o en el momento que quieran. Bueno, y en cada parte de este diagramita es una línea de investigación separada. Cómo el cerebro indica qué es lo que tiene que hacer. Les digo, bueno, esto ya les platico un poquito sobre la cuerda frotada, la parte, digamos, básica. Realmente en la que yo me especializo es en esta, en las vibraciones del cuerpo, un poquito en la interacción entre esto, ya se complicó, pero yo básicamente me dedico a esto, y un poco a la radiación sonora, no en un auditorio. Yo estudio la radiación sonora en campo libre, no hay rebotes, ni humanos, ni nada. Ya en un auditorio las cosas se complican bastante más, y este pedazo de la psicoacústica, principalmente los franceses, hay franceses, ingleses, hay alemanes, que están muy metidos en cómo nosotros interpretamos básicamente lo que es un buen sonido. ¿Sí? A pesar de que hay muchos estudios ya del violín, lo que sabemos acerca de su funcionamiento todavía son datos básicos y simples. El violín es una estructura extremadamente complicada y todo lo que involucra complica más y más las cosas. Pero hay cosas que sí sabemos. Por ejemplo, esta es una respuesta en frecuencia, un espectro como de cualquier otro sistema. Y por supuesto que el violín no responde de manera lineal a todas las frecuencias. Dependiendo de la nota que le estés dando, pues vas avanzando aquí en el eje de frecuencias, pero la respuesta del violín se mantiene constante. Entonces, digamos que visto de manera un poco más concreta, el violín es como un ecualizador. Nosotros le metemos una señal y dependiendo de la respuesta del instrumento que le dé cuando uno lo construye, es el sonido que va a arrojar. Como un ecualizador como los que se usaban antes en los carros, bueno, no sé si todavía, esos de banda que le bajabas, si le subías a, bueno, si subiste acá estarían los bajos y acá los graves, ¿no? Si le subías a los graves, a los agudos, se hacía un sonido como medio chillón, ¿no? O si le bajabas a los agudos y le subías a los graves, pues las bocinas empezaban a sonar así como medio gacho. Bueno, pues justo de eso se trata la construcción del violín para nosotros, en saber qué frecuencias y qué rangos deben ser amplificados y cuáles no. Entonces, dependiendo del rango de frecuencias, sabemos qué es lo que está funcionando. Por ejemplo, en frecuencias muy muy bajas, lo que suena de un violín es el aire. Ciertamente una resonancia similar a la resonancia de Helmholtz, no sé si recuerdan esas pelotitas. La resonancia de Helmholtz es similar a cuando uno sopla una botella, ¿no? Sopla y suena esa. Bueno, pues el violín, de hecho, si agarran un violín y le empiezan a echar aire con un compresor, suena como una botella. Bueno, esa resonancia ayuda a amplificar las frecuencias bajas. Después, cuando uno sigue avanzando en el eje de frecuencias, diferentes partes del violín empiezan a amplificar diferentes notas. Aquí, bueno, sabemos que esta es una resonancia de la tapa, esta es una resonancia del cuerpo, acá influye mucho el ajuste del puente, y bueno, conocemos los modos de vibración, y entonces, desde cierto punto,
podría parecer pues que el camino ya está bastante llano, porque solo se trata de agarrar un buen violín, cosa que ya se ha hecho, agarrar un buen violín, medirlo, ver qué hace y luego construir violines que hagan lo mismo. Y ya, ese sería el fin de la historia. Suena demasiado simple, pero es extremadamente complicado. Una de las principales razones es porque toda la madera es distinta. Entonces, ya sabes lo que hace un violín con su madera, y tú tienes otro pedazo de madera, de otro árbol, de otra época, que quién sabe qué hace, en ese momento hay que estudiarlo. Es diferente que un violín, que además ya no puedes estudiar la madera porque ya estás medianamente inaccesible. Y además tampoco sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, ni qué es lo que hace que un violín sea bueno o sea malo. Y bueno, se empieza, es un cuento de nunca acabar. De hecho, eso es nuestra historia de todos los días ahí en la escuela, a eso nos dedicamos. Y bueno, como les decía, bueno, la parte a la que yo me dedico es a estudiar la vibración y radiación sonora, ¿no? Nótese que hasta ese momento no hay nada subjetivo metido, ¿no? O sea, el sonido, la radiación sonora es bien conocida, pues hay una estructura vibrante, esa estructura empuja el aire y a una cierta distancia podemos saber qué presión sonora está oscilando en un cierto punto del espacio. Eso sí es un conocimiento bien sabido. Donde teóricamente pues lo único que hay que saber es la distribución de velocidad que hay en una superficie vibrante y hacer un barrido con una integral doble. Bueno, para saber la distribución de velocidad de una superficie, bueno, pues conocemos la ecuación de movimiento estructural, donde se involucra la matriz de masa, la matriz de amortiguamiento y la matriz de rigidez. Y si tenemos uno u otros datos, ya sea que con la velocidad o con mediciones de desplazamiento podamos determinar las matrices o al revés. El único chiste es obtener este valor de este planteamiento, obtener este, luego tomarlo y ponerlo en esta ecuación, que por ahí los que conocen bien de óptica de Fourier, esta ecuación les parecerá muy conocida. Y a partir de aquí pues ya se aplica creo que Jaracho, no sé cómo se llama el libro de óptica, grande blanco. Todo lo que aplica en ese libro de óptica de Fourier se puede aplicar a lo que llamamos acústica de Fourier. Los acústicos ya nada más agarramos eso y le cambiamos algunos términos. Acústica de Fourier. Y empezamos a utilizar esta ecuación. Mediciones y simulaciones son comunes en este tipo de reportes. Pero la cosa no es tan simple cuando estamos hablando del violín, porque el violín no es exactamente plano. Tiene una como panza, y además no es simétrico, y además, no sé si lo sepan, pero tiene un palo metido aquí adentro, una cosa aquí, que lo hace más asimétrico todavía, y no solo irradia de aquí, sino también de acá atrás. Entonces, pues esta cosa pues, se empieza a complicar y a complicar. Además las cuerdas también influyen bastante. En fin. Siguiente. Bien. Hablemos un poco de los experimentos relacionados con este tema. Lo que nosotros necesitamos es saber cómo vibra el instrumento. Bueno, pero siendo una estructura tridimensional bastante grande, nos sería muy complicado saber cómo vibra en todos lados todo el tiempo, ¿no? Entonces tratamos de encontrar un punto representativo del comportamiento vibratorio. O sea, queremos saber cómo vibra este violín porque es muy bueno. Queremos saber este en particular, digo, es una suposición. Ok, ¿qué es lo que hay que medirle? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo excitarlo? Es una serie de complicaciones, ¿no? Procedimiento más o menos estándar es que con un martillo, con un sensor de fuerza, le pegamos aquí y luego medimos la respuesta del otro lado acá. Entonces le pegamos y medimos acá
la respuesta y lo relacionamos en una función de transferencia. ¿Y bien por qué? Porque las cuerdas, al frotarlas así, se mueven de esta manera. Al pegarle con un martillo aquí, bueno, son detalles experimentales, ¿no? La cosa es que le pegamos en un lado y le medimos en otro. ¿Cómo muestra esta figura? Está así, el violín, le pega aquí, sale. Eso requiere pues, algo de experiencia, requiere bastante instrumentación, bastante paciencia. Pero creo que hasta ahí es un camino conocido. Si sabemos cómo es el arreglo experimental y tenemos por ahí los chunches que lo miden, pues como que el proceso de obtener los datos pues ya nos llevará, no sé, meses, días, años, lo que sea, pero sabemos hasta dónde llegaremos. Sin embargo, hay algo que no hay que perder nunca de vista, y que es que la funcionalidad del instrumento termina tiene una finalidad artística, ¿sí? O sea que nada de eso sirve para nada si a la gente no le gusta. Entonces ahí se genera otro detalle de que realmente a quién le tiene que gustar. Entonces el motivo de esta investigación es que hay diferentes corrientes, digamos, en donde se dice que solamente un conocedor, solo un experto puede distinguir un buen violín. O sea, que hay un buen violín que diga, no, ese sí es bueno y este. Ya vemos otras personas que creemos que lo más relevante pues, es lo que opinemos los que no sabemos, como yo, por ejemplo. Yo soy científico y realmente mi participación en el arte es nula. Pero, ¿de qué serviría pienso yo, de qué serviría un violín muy caro y que solo aprecian 20 personas en el mundo? Yo pienso que no es por ahí. Pero aquí lo que yo piense y diga y crea, pues eso no importa. Yo creo que lo mejor pues, es traer datos. Decir, bueno, pues sucede esto y sucede aquello. Y bien, les decía esta publicación donde se hizo lo que les comentaba son mediciones de admitancia básicamente. Entonces agarraron 25 violines de alta calidad, de Strad, de Guarneri y todos, Amati, no sé, ustedes chicas sabrán mucho más esos nombres, ¿no? O sea, puros fulanos famosos de hace 300 años con violines caros, los agarraron, 25. Y a los 25 les hicieron la medición de admitancia, las encimaron. Bueno, hay muchas más gráficas, ¿no? Pero bueno, esto solamente es ilustrativa. Y resulta que los 25 violines comparten ciertas características. De ahí ya podemos empezar a decir, bueno, si ya se medio sabe qué es lo que hacen buenos violines, pues hay que tratar de que nuestros violines hagan eso. Bien, pues agarramos los violines, copiamos los procedimientos y obtuvimos estas gráficas, donde esto es amplitud y esto es fase. En otras palabras, es ver que esto de acá se parezca a esto de acá. Y tratar de analizar si comparten cosas o no. Para empezar, aquí ya se puede ver que tenemos dos violines diferentes. No solo se puede ver, y además eso es esperado. Realmente no hemos descubierto nada. Todos los violines son diferentes, ¿eso qué? Todos los violines van a tener respuestas en frecuencias distintas, por supuesto también en su fase. La cosa es ver qué también embonan comparado con otros violines. Pero, hasta ahora ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿De casualidad esas dos mediciones no son de estos violines? Pues sí, de hecho sí. Ya más o menos ven para dónde va el asunto, ¿no? Claro que ya llegaremos a ese punto. ¿Nadie más tiene otro? ¿Un comentario? Ok. Pues entonces considero que ya todos estamos listos para la siguiente fase. ¿Qué es lo que todos queremos, no? Oír los violines. O bueno, no sé, al menos estamos aquí.
Ella sí. ¿Ya todos tienen su cuadrito? Sí. Esto, le repartimos su cuadrito y se les invita a participar. ¿No están notificados de eso? No, apenas ahorita. Hay que avisar. Sí. Y les invitamos a participar en esta prueba, donde no se trata de nada más que de esto. Agarran su cuadrito, un doblez va a representar un violín y otro doblez va a representar otro violín. Entonces esto es muy importante para la historia del violín. Se trata de recoger la opinión yo no quiero decir que nosotros no sabemos de violín. Lo que quiero decir es que no estamos metidos de tiempo completo, ¿no? Oyendo violines, porque ahí las opiniones se pueden ver influenciadas por otros factores que aquí no están ahorita. Entonces, vamos a oír estos dos violines. Y lo más importante no es cuál violín está más guapo, ni cuál sonó más fuerte, ni qué canción sonó mejor, o que la técnica del ejecutante, nada. Lo único que queremos es recopilar cuál violín les gusta más. El sonido, el timbre. Lo platicaba en la escuela con un profesor, cuál les hace sentir más emoción. A lo mejor ninguno, a lo mejor ninguno. Cuadritos sin doblar, ¿no? O cuadritos sin doblar podría ser, me suenan igual, o ninguno me hace sentir nada, o no quiero participar, cuadritos sin doblar, también. Lo que sí es que el dato que ustedes me den, yo no lo puedo obtener de ninguna manera que de ustedes, ¿no? Entonces, la verdad que les pido de favor que doblen su cuadrito de alguna manera. Si les gustó más uno, si los dos, de verdad insisto, si los dos nos escuchan igual, cuadrito sin doblar, ¿de acuerdo? Y por ahí también si alguien ya lo dobló y todavía no empezaba la prueba, pues hay más cuadritos. ¿No? ¿Listas? Bueno, pues estamos, adelante. Una pregunta. En tus diagramas aparece hasta 5000 ciclos. ¿Por qué? Hay varias respuestas. Una, y la que es la más puntual, es porque el sensor llega hasta 5000. Sin embargo, es un buen número. Porque nosotros escuchamos hasta 20.000, eso sí se sabe. Pero un zumbidito de 20.000, o sea, los mosquitos que andan dando lata en la noche, esos son como unos 10.000, 12.000 Hz. Esos sonidos realmente no nos interesan tanto. No, quizá un poco más grave. Pero altísimas frecuencias realmente ya no las alcanzamos a detectar, a diferencia de este rango. O sea, de 1000 a 5000, nosotros tenemos una sensibilidad bastante sensible. O sea, escuchamos bastante bien en esas frecuencias. Entonces, lo que hagan los violines de 1000 a 5000 es súper determinante para su sonido. Y conforme va subiendo la frecuencia, va siendo menos determinante. Claro que esta medición tendrá unos 20 años, yo creo. Ya hay, por supuesto, sensores que lo hacen mucho mejor, pero termina por no importarnos lo que hace el violín en frecuencias muy altas. Por ejemplo, hay algo que llamamos frecuencia crítica, que es lo mismo que en las otras partes de la ciencia. La frecuencia crítica es cuando la frecuencia de radiación, la longitud de onda de la radiación es la misma que la longitud de onda que está radiando, ¿sí? O sea, que está, sí, claro, la longitud de onda estructural es la misma que la de radiación. Bueno, cuando eso sucede,
la eficiencia de radiación sube bastante, bastantísimo, en frecuencias supercríticas, digamos. Entonces, ese detalle para el violín es muy relevante, es decir, ¿cuándo lo construiste para la frecuencia crítica? En términos científicos, ¿no? Eso sucede más o menos a 4000. Por aquí, una cosa. Entonces, bueno, podría decirle más justificaciones de por qué hasta 5000, ¿no? Pero esa es una de ellas. Sí. Un comentario. Realmente las escalas, el de la izquierda y el de la derecha son iguales, ¿no? Sí, la misma. Sí. La misma, porque allá también, como es logarítmica, también llega Sí. hasta 5K. Sí, este es mi... Actualmente los acelerómetros piezoeléctricos alcanzan el rango de 10K. Sí, aunque en este caso el problema no es tanto el acelerómetro, el problema es la excitación. Hacer que un golpe excite más de 5000 Hz es muy complicado, al menos para mí y también para ellos. Porque bueno, golpeamos y el golpe no es un pulso ideal del que luego hacemos la transformada y sale una raya. Sí, no es eso. Ya saben. Es un pulso de un ancho temporal que cuando lo transformamos nos da una raya, pero hasta cierto tiene una frecuencia de corte que no sucede en lo teórico. Lograr que tenga una frecuencia de corte mayor a 5000 en un arreglo experimental es una cosa complicada y que a veces no lo logramos y estamos debatiendo lo que pasa acá abajo, porque también es súper interesante. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Alguna duda? Por favor. Bueno, hasta ahorita, finalmente los violines ninguno es igual a otro. No. Por el material. Ahora los violines eléctricos son de un material de acrílico, me parece. ¿Esos son reproducibles? Mira, te voy a ser honesto. No conozco exactamente el funcionamiento de un violín eléctrico, pero sí el de las pastillas de guitarra eléctrica, que me imagino que es algo muy similar. Los violines eléctricos funcionan de una manera completamente distinta a un violín acústico tradicional, como sea. Lo que hacen, sospecho, estoy casi seguro que además ni cuerpo tienen, ¿no? Que tienen las cuerdas y tienen una pastilla aquí metida. Entonces, es un principio muy padre, porque tienen una bobina y tienen cuerdas metálicas. Entonces la cuerda metálica vibra, perturba el campo del imán, se genera una señal y nada tiene que ver el cuerpo, ¿no? ¿Sí me explico? No hay esa interacción de aquí para allá, es muy pequeño, es despreciable. Entonces tu pregunta se transforma, bueno, me permito transformarla. ¿Qué tan difícil es hacer una bobina igual a otra? Eso sí no sé, pero creo que es más fácil, aunque no lo sé tampoco. Ya saben, a las bobinas también se les saca su respuesta. Esa es otra línea de estudio. Las bobinas de los instrumentos musicales pues también hacen su respuesta. Esta también, pero para las bobinas. Respuesta en frecuencia de las bobinas. Y esas sí suenan bastante parecidas. Bueno, al menos las de las guitarras eléctricas, sí, los modelos de uno y de otro suenan muy parecidos. Y no es tan difícil. ¿Alguna otra pregunta? Hay estudios también donde se comparan este tipo de espectros de frecuencia de aparatos eléctricos, violines eléctricos. Que yo haya visto. Mire, la respuesta es yo creo que sí, pero la verdad es que no los he visto. Lo que sí es que no se estudian tanto los aparatos eléctricos por muchas razones, pero una de las que yo creo es porque no hay tanto dinero de por medio. O sea, digo, hay guitarras. La otra vez vi otro reportaje de una guitarra que tocó Les Paul, uno que hizo las guitarras, uno que fue pionero de las guitarras eléctricas, que esa guitarra anda alrededor de $100,000, pero solo porque la tocó él, no porque suene hermoso, solo sí, de verdad, solo por esta cosa como cultural de que bueno, es que la tocó el Les Paul, entonces sube el precio, pero no porque sea un desafío científico, sino por otras razones. No quiere decir que sea más fácil eso, pero
es muy bonito estudiar el violín tradicional, con todo lo que conlleva y con lo difícil que es. Y ese tipo de investigación sería muy útil para empresas como Fender, por ejemplo. En algún momento nos tocó ir a Fender y realmente a Fender no le interesa. A Fender este tipo de optimizaciones no les importa, ¿no? Les platico otra cosa, que Fender tenían un problema, que resulta que los consumidores les gustan las guitarras viejas. O sea, les gustan las guitarras viejas, aunque sean igual que las nuevas. Entonces, querían hacer, de hecho lo lograron, de hecho se venden guitarras que se hagan viejas en serie. O sea, las sacan y hay hagan de cuenta una máquina que le pega en las rayas y les hace un montón de cosas y salen viejas nuevas. Y aparte son caras. Ese tipo de cosas les interesan a ellos. Y es válido, ¿no? Entonces, lo que me decían era eso, ¿no? Pues queremos sistematizarlo más. Y yo, pues, no era exactamente lo que pensé que se buscaba por allá. En fin. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Hablabas por ahí de instrumentos que llegan a precios exorbitantes. ¿Qué característica es una característica especial del instrumento o es una cuestión, igual que lo que comentas de las guitarras, una cuestión de quién lo hizo o quién lo tocó? Mira, son de las dos. Sin embargo, aquí han venido esos instrumentos. En la orquesta, de hecho, Adrián tiene un instrumento de ese tipo. Entonces, lo único que yo te diría es oírlos. O sea, la respuesta radica en si suenan bonito o no suenan bonito. Sí hay, o sea, poco a poco, digamos, se ha ido haciendo una especie de selección natural en donde los violines caros resulta que sí suenan bonitos. También habrá algunos que simplemente pues, es una farsa y esto y aquello, pero es difícil engañar tanto a la chusma. O sea, de verdad, ya que todo lo oyen y que dicen, no, esa cosa suena regacho. Se caen esas cosas. Y los que no se caen, siguen y siguen subiendo de precio. ¿Okay? ¿Más preguntas? Más o menos es que esas gráficas corresponden a violines de alta calidad o de buena calidad. Sí. ¿Existen gráficas de violines de baja calidad? Sí, claro. Uf, montones. De hecho, mira, aquí puedes ver algunos. Hay de todo. Pero las que son más valiosas son las... Bueno, también son valiosas las de baja calidad, porque ya sabemos qué es lo que no tienen que hacer. Y son igual de valiosas porque justamente le dices, mira, los de baja calidad pues, hacen ciertas cosas y los de alta calidad hacen otras cosas. Y este es uno de muchos trabajos de este tipo, de muchísimos. Pero bueno, es simplemente como un ejemplo ahora mismo. Bueno, híjole. Adelante, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que se ha estudiado, ¿cuáles son las características que distinguen a un buen violín de un mal violín? Bueno, eso es justamente lo que tratamos de averiguar. Sin embargo, necesitamos hacer la prueba. Y después de la prueba, hablar. ¿Alguien nos preguntaba algo? Sí. ¿Ya se sabe qué pico corresponde a qué parte del violín? ¿O Sí. todavía no se tiene claro? No, sí se sabe. Una atrás. Híjole, es que creo que tenemos hasta las 6, ¿no? Y sí, quisiera. Para que lo veamos. Esa. Mira, T1 es top plate. O sea, la resonancia de la placa de arriba. Conforme C3 quiere decir que es la tercera resonancia de todo el cuerpo junto. ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia es lo que va resonando. Conforme vas avanzando, esto, por ejemplo, tiene que ver con el puente. ¿Dónde le pones el puente? ¿Cómo lo ajustas? Y el palito que está dentro. Sí se sabe, por su pelado. Sí se sabe, aunque, mira, por supuesto que si te das cuenta aquí, esta resonancia está muy bien localizada y muy bien separada de las otras. Pero acá, pues acá ya dice ching.
pues ya no sé si este es de atrás o este es de adelante o de dónde es esto. Aquí ya se hace una mezcla donde ya no es tan fácil separar una cosa de otra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les parece si hacemos la pregunta para hablar un poco de las conclusiones? Sí, no, de hecho, como ven, puedo estar hablando de esto toda la vida. Entonces, mejor le damos. Entonces, ok, hay dos violines, uno clarito y uno oscuro. Se ven todos iguales, ¿no? Pero ahorita los ponemos de cierta manera. Este es el oscuro. Triángulo es el oscuro. Sí, claro, este es el de la izquierda. El oscuro, este es el oscuro. Sí, tócalo de este lado. ¿Quieren verlo así nomás aventado? ¿Cuál les salió más? Aquí a lo que yo veo es que va a haber que manipular los datos. Bueno, lo pueden poner aquí. En lo que los cuenten les voy a comentarles algo. Realmente los dos violines aparecieron de la siguiente manera. Uno es comercial de alta calidad y el otro es fabricado en la Escuela de Laudería de esta ciudad. Los egresados de laudería aproximadamente son unos 5 cada 6 meses, cada año, y los 5 que salen generalmente se los arrebata el mercado porque tienen un campo de acción bastante consolidado, digamos. Entonces, está reconocido a nivel de, por lo menos de Latinoamérica, los egresados de esta escuela. Se fundó por un profesor francés que a similitud de los que son de Michoacán, el Vasco de Quiroga, no sé cómo se llamaba. La verdad es que yo no conozco la historia. Ellas conocen bien la historia. Bueno, sí, pero me refiero a, por ejemplo, el Vasco de Quiroga, que en Michoacán llegó a enseñarles a construir guitarras y ahora el pueblo se dedica prácticamente, sobrevive o vive a través de hacer guitarras. Este francés vino a Querétaro, se fundó la escuela hace un poquito más de 25 años, una persona que finalmente ahora vive en Querétaro. La fundó la escuela cuando él se jubiló y para hacer algo después de jubilarse se vino para acá a fundar la escuela. Entonces es una persona que pues es muy querido por ellos y de una u otra manera ojalá vea
que le construyó una gran escuela. Ahorita está en lugares rentados. Pero en fin, nomás es algo de historia lo que se cuenta. ¿Ya terminamos? Sí, pues ahí lo pueden ver. Estos son rectangulitos y estos triangulitos. O sea, ganó el claro. Sí, independientemente, sí, ganó este. Sí. Bueno, no es que ganó, o que sea, o no es que sea que haya una verdad y haya unos derrotados. O sea, que a quien le gusta lo que le gusta. O sea, yo repito, no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas. Nada más que pues, si hubo un coche más grande que les gustó más este violín. Lo que sí me di cuenta es cuando llegaron unos para acá y otros para allá, que eso tiene mucho que ver con el diseño de la prueba, que a los de acá les gustaba más un violín y a los de allá les gustaba más otro violín. Eso también ciertamente tiene que ver con, o sea, no es con la directividad del violín, no irradia el sonido para todos lados igual. ¿Sí? No es una esfera sonora que sale en todas direcciones y nos llega a todos al mismo lugar. Eso es parte del estudio sobre la acción sonora. Entonces también influye dónde esté sentado. Los que están acá no escucharon lo mismo que los que están acá, ni los de allá. Por supuesto que los de allá menos, ¿no? Imagínense todos los oídos a los que ya había entrado cuando no, pues ya. Entonces, digo, también tiene que ver mucho con el diseño de la prueba. Y bueno, pues son... ¿El violín claro es el adquirido o el...? No, eso no tiene, eso es irrelevante para el... No, los dos violines son construidos en la escuela. Porque no podemos nosotros mismos traer violines chinos a nuestras pruebas. Imagínense, eso pasaría. No. Los dos violines son buenos violines. Yo tengo entendido que, aparte de la madera con que se construye un violín, tiene mucho que ver el barniz, ¿es cierto? Yo diría que no, pero se cree que sí. O sea, lo leí alguna vez que en Estados Unidos había un lugar donde hacían violines y que sí tenían, según ellos, tenía mucho que ver el barniz. Eso sí se ha estudiado bastante. Eso sí, justo por esa creencia. Entonces, agarran violines sin barnizar, les hacen pruebas vibratorias, luego los barnizan, les hacen las mismas pruebas vibratorias y siguen haciendo lo mismo. Eso para mí es más que suficiente para decir no. Pero aún así dicen, no, es que pasan los años y no sé qué. Okay, eso ya ese es otro cuento, ¿no? Pero no son más que mi opinión. La edad de la madera también decían que influye mucho. Es que no es, más bien lo que implica la edad de la madera. O sea, hay un momento en donde por cierto, tenemos un experto en tecnología de la madera que tiene maestría y todo ahí que sabe bastante de eso. Honestamente yo no sé gran cosa de eso. Pero un momentito. Son 3 para las 6. A las 6 tienen clase. Sí. Le digo que yo lo descubrí porque cuando hacía pruebas, yo hacía pruebas sin guitarra, hacía una prueba y ya saben, en el doctorado pues eché meses y meses haciendo pruebas. Hacía una prueba en la mañana, me iba, regresaba y seguía haciendo y ya hacía otra cosa en el instrumento. No, pues al principio dije, creo que algo se me movió, pero era todos los días. Y resultaba que cuando me iba a comer, que estaba en el DF, yo oía, yo regresaba y el instrumento ya hacía otra cosa. Entonces, ese proceso cambia cuando pasan los años, el proceso de absorción y absorción, o como se llame, es distinto conforme van pasando los años. Eso sí es cierto. ¿Se han intentado? Sí, adelante. Por favor. Vamos a quedarte con la duda. Primero, sin saber qué está pasando. Por alguna razón, independientemente de la posición de cada quien, hay una mayoría para el instrumento claro. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que oímos? Que nos gusta más la belleza del sonido, no sé qué significa, pero por alguna razón a más personas les gustó más ese violín claro. ¿Por qué razón? Si la saben, entonces no me dejo como no, realmente no lo sabemos. Y justamente esa es la parte, pues, es toda una línea de investigación. O
sea, el decir por qué es bonito, no. Hace rato teníamos una plática, es como si yo dijera, ¿por qué, no sé, Scarlett Johansson es bonita? Yo no sé, yo la veo y me gusta, y ya. O por qué hay ciertos taquitos que nos gustan más que otros. Pues quién sabe, yo los pruebo y digo, me gusta. Pero no tomé un curso de que me enseñaran a los taquitos al pastor. Simplemente yo llego a la taquería y me gusta. ¿Y por qué se junta la gente donde hay un montón de tacos buenos? Pues quién sabe, pero ahí es donde uno tiene que ir. Yo creo que es un poquito así. Como si aquí hubiera, digamos, 2 taquerías, pues la gente los prueba y dice, yo quiero este. Porque el por qué, eso no nos compete en la ingeniería, al menos. El por qué de las cosas, pues quién sabe. Sí, no, la respuesta es no se sabe. O bueno, pues yo sé. Porque son claros y oscuros. O sea, en lugar de decir violín 1 y violín 2, pues este es oscuro, este es claro. Como yo soy científico y me gusta la inclusión de la gente, los instrumentos claros son mejores que los oscuros. ¿Cierto o falso? Sí, o sea, ¿que a usted le gusten esos? No sé, ahí dice. O sea, lo que yo podría decir de esta prueba es que les gustó más este violín, nada más. Más que eso. El sonido. Sí, les gustó más el sonido de este violín. Más que eso, realmente poco se podría decir. No son las gráficas que están ahí, la azul y la roja. Sí, pero son muy parecidas. Además, es un procedimiento ilustrativo, ¿no? Sobre el desempeño de uno y el desempeño del otro. Perdón, son las 6. Yo me puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. Yo sé que hay reportajes y existen personas superdotadas o especiales las cuales perciben el sonido y ellos lo asemejan con algo. Con colores, ¿no? Con colores, así como los olores, ¿no? También. Entonces, ellos tienen educado, bueno, no digamos educado, tienen por naturaleza su oído percibe diferentes, o las mismas, pero las asocia de diferente manera. Si tú eligieras personas educadas, estudiadas, que tengan su oído por experiencia educado, si tú eligieras personas como nosotros del público, si tú eligieras unas personas superdotadas, ¿cuál entonces va a ser tu base para decir cuál sonido es el que en realidad se asocia a un violín mejor hecho? Lo que yo te puedo decir es que en la escuela no estamos de acuerdo, y en el mundo tampoco. ¿En qué? En cuál debe ser mejor o quiénes deben decir cuál es mejor. Yo pienso que cada quien tendrá sus propios gustos, eso sí. ¿Pero por qué vale más un Stradivarius? Porque el Stradivarius le gusta a la gente, a todos, o sea, no, bueno, desde mi punto de vista. ¿Sí? Porque ¿cómo ponerlo en un término claro? ¿Valdría la pena gastar $1 millón en un instrumento que le gusta a 10 personas? Yo pienso que no. Los instrumentos que nosotros escuchamos en las películas, o sea, digo, esto podrá parecer un instrumento antiguo, ¿no? Pero diario escuchamos música de violín en todos lados. Los instrumentos que nosotros escuchamos así en las películas, en Titanic y en eso, son de los mejores instrumentos que existen, ¿sí? Por supuesto que los gringos echando dinero para arriba pues pueden contratar a las mejores orquestas que tienen los mejores instrumentos y estamos súper acostumbrados a escuchar buenos instrumentos, eso sí es cierto. No estamos acostumbrados a escuchar un instrumento chino por ahí medio chafón y que todo el día nos estén tocando, de eso no estamos acostumbrados a lo bueno. Y entonces, sí, lo que sí es, independientemente de cuál sea mejor o cuál peor, sí se distingue. O sea, escuchas un instrumento caro y uno barato y suenan distinto. Ya que te guste uno u otro, esa es otra cosa, pero sí suenan distinto. Bueno, de hecho, pues, eso sí es una prueba fehaciente de eso. Casi nadie lo dio sin doblar. O sea, independientemente si es bonito o feo, todos lo escucharon distinto. Todos dijeron, a mí me gusta más este y este que este otro. Y creo que ninguno hemos pasado 8 horas escuchando pruebas de este tipo. Entonces, eso indicaría que sí todos los instrumentos son distintos y de eso sí no hay, creo que ninguna duda. No sé si... Bien.
Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Ha habido pruebas en las que se varíe ligeramente la geometría del violín para ver cómo tiene que ver la curva de cada parte del violín? ¿Montones? Sí, también. Eso se hace mucho en análisis numérico, por ejemplo, en elemento finito. Pues nos encanta estar haciendo la bóveda más alta y más baja. Entonces, a ver, si le haces la bóveda más alta, ¿qué pasa con la curva? Si le haces la más acá, eso sí. De hecho, eso yo creo que es lo más estudiado de todo. Cómo con la geometría se puede cambiar el sonido del instrumento. Eso es lo más estudiado. El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Querétaro extiende el presente reconocimiento al doctor Jesús Alejandro Torres por su plática denominada Mediciones y Percepciones acerca del sonido de un violín. Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre del 2013. Firman el doctor Martín de Jesús Nieto Pérez, coordinador del PTA, el doctor Gonzalo Velázquez de la Cruz, coordinador del PTA, y además el doctor Jorge Adalberto Huerta Ruelas, director de este centro. Muchas gracias. Bueno, gracias.